Necesito que escuchen atentamente lo que voy a revelarles, porque no es solo una advertencia, es un decreto espiritual que recibí en oración. Después de mi ayuno de 7 días, algo rompió el silencio en mi interior, algo tan fuerte que me estremeció el corazón. Vi claramente que los ancianos serían los primeros en sentir el impacto entre el 25 y el 30 de diciembre. Los vi caminando por las calles, confundidos, intentando usar celulares que no respondían, intentando acceder a cuentas que no se abrían, intentando tomar transporte que no llegaba. Vi el pánico silencioso en sus ojos. No el miedo a lo desconocido, sino el miedo a depender de algo que había dejado de existir. Y la voz que me visitó esa mañana lo dejó claro. El sistema caerá primero sobre quienes más dependen de él. Fue entonces cuando entendí. No es para asustarlos, es para prepararlos. Las ciudades parecían normales, pero tras bambalinas, algo invisible se acercaba como una sombra que nadie percibía. Todo parecía fluir, pero el mundo espiritual gritaba que comenzaba una cuenta regresiva. Las imágenes llegaban en oleadas, y cada una mostraba una realidad ineludible. Pensiones congeladas, medicamentos inaccesibles, aplicaciones bloqueadas, citas canceladas, transporte paralizado, cuentas digitales bloqueadas. Vi a ancianos intentando hablar con sus familiares, pero los teléfonos no se conectaban. Vi filas que se extendían por las calles y gente llorando mientras intentaba resolver problemas para los que no había solución humana. Y Dios volvió a hablar a mi espíritu. Necesitan ser advertidos antes de que sea demasiado tarde. Entonces, mi visión cambió y me llevó a las montañas. Había comunidades sencillas, hogares humildes, vidas tranquilas, rutinas que no dependían de ninguna tecnología. Y Dios me mostró que quienes ya vivían con poco serían preservados. Nada cambió allí cuando ocurrió el colapso. La vida continuó. El pan se horneaba, el agua fluía del pozo. Las noches eran iluminadas por la luna y no por internet. Vi a ancianos caminando serenamente por estos lugares, protegidos porque ya estaban fuera del alcance del sistema que caería. Y Dios me dijo claramente: he preparado lugares reales, no imaginarios, y comprendí que esto era solo el comienzo. El peso de la responsabilidad cayó sobre mí. No había histeria ni desesperación en la visión, solo una profunda urgencia, como si todo el cielo quisiera que comprendiera que esta advertencia no podía silenciarse. La visión regresó, y antes de que terminara, sentí que Dios me hablaba. Empieza con los ancianos. Ellos serán los primeros en necesitar ayuda. La segunda visión llegó mientras seguía sentado en el mismo lugar, intentando recuperar el aliento tras la revelación anterior. Una imagen apacible se formó ante mí. Valles ocultos, cuevas naturales, lugares que pocos conocen, pero que existen dispersos por diversas regiones. No eran lugares místicos, sino refugios naturales preparados hace mucho tiempo. Vi a familias siendo guiadas a esas cuevas como si siguieran una dirección interior que no podían explicar. Y al llegar, encontraron paz. Había espacio, había agua, había silencio y seguridad. Dios me hizo volver a mirar a los ancianos. Los vi llegar con dificultad, respirando con dificultad, caminando despacio, pero al entrar en las cuevas vi descanso. Era como si sus cuerpos finalmente hubieran encontrado un lugar donde el caos no pudiera alcanzarlos. Dios me mostró que cuando diciembre llegue a su punto crítico, el transporte, las medicinas, las citas, todo lo que depende del sistema se volverá inaccesible. Y por eso existen estos refugios, para que nadie se vea destruido por la falta de lo que siempre creyó estar garantizado. También vi la persecución que surgirá tras el colapso financiero. No fue explosiva ni cinematográfica, fue silenciosa y lógica. Cuando los sistemas caen, los gobiernos intentan controlar. Cuando los gobiernos intentan controlar, primero cortan la fe. Vi a la gente a la que se le prohibía orar en público, grupos dispersados, cristianos vistos como una amenaza simplemente por mantener sus Biblias abiertas. Pero estos valles no serían encontrados. Ningún dron, ningún satélite, ninguna búsqueda tecnológica los alcanzaría. Dios había escondido estos lugares en el mapa espiritual. En estos refugios, vi familias viviendo en una paz que parecía insignificante ante la crisis mundial. Los niños jugaban, los adultos cocinaban y los ancianos dormían plácidamente, finalmente fuera del alcance del colapso. Dios me hizo comprender que estos valles no son solo protección física,
sino también espiritual. Son lugares donde Él protegerá a quienes no pueden luchar solos, especialmente a los ancianos. Y cuando terminó esa parte, lo volví a oír en mi interior. Hay más. A ver qué viene después. La tercera visión me llevó a otro tipo de refugio. Grandes almacenes, mercados antiguos, edificios abandonados por fuera, pero llenos de vida por dentro. Vi a cristianos organizando mesas, separando la comida, limpiando el suelo, preparando lugares sencillos para descansar. Dios me mostró que cuando las iglesias no pueden funcionar, estos lugares se convierten en puntos de encuentro, lugares de protección y compañerismo. Vi a ancianos llegar exhaustos, algunos apoyados por familiares, otros caminando solos, derrotados por el caos de las calles. Pero en cuanto entraron, fueron recibidos con cariño, comida caliente, agua fresca y un lugar para sentarse. Dios dejó claro que estos almacenes albergarían a muchos porque el colapso se los llevaría todo: bancos, sistemas, medicinas, transporte. Allí, sin embargo, nada de eso sería necesario. Vi la unidad de ese lugar, jóvenes ayudando a ancianos, gente compartiendo medicinas básicas, colchones improvisados, ropa sencilla cuidadosamente separada. No había lujos, pero sí dignidad. Vi a ancianos que lo habían perdido todo recuperando la esperanza entre esos muros. Era como si Dios dijera: la verdadera iglesia no es el edificio, son quienes se cuidan unos a otros. Y comprendí que este tercer refugio sería esencial para todos los que estaban completamente perdidos cuando el sistema colapsó. Allí verían que Dios ya había preparado la ayuda antes de que llegara la crisis. La cuarta visión surgió como un amanecer silencioso en mi interior. Seguía sentado, inmóvil, cuando de repente vi pequeñas escuelas rurales, sencillas, de muros bajos, ventanas de madera y patios de tierra donde los niños corren sin miedo. Dios me hizo comprender de inmediato: estas escuelas serían refugios cuando el caos se intensificara entre el 25 y el 30 de diciembre. Vi familias caminando largas distancias, algunas viajando durante horas, otras llegando a pie desde barrios y granjas, todas guiadas por una dirección interior que no podían explicar. Su motivación era una: proteger a sus hijos. En estas escuelas vi paz, una paz práctica y funcional, arraigada en el cuidado. Los maestros organizaban comidas sencillas, las madres doblaban la ropa, los padres limpiaban el suelo, y las aulas se transformaron en dormitorios improvisados. El patio se convirtió en un lugar seguro para que los niños corrieran y jugaran, ajenos a la gravedad de lo que sucedía afuera. Y Dios volvió a dirigir mi atención hacia ellos, los ancianos. Vi a los abuelos llevando a sus nietos de la mano, guiándolos con pasos cansados, protegiéndolos mientras los padres intentaban resolver los problemas del colapso financiero en las ciudades. Ellos, incluso con su frágil salud, se convertirían en pilares en estos refugios escolares, guardianes espirituales de la nueva generación. Percibí algo profundo allí. Mientras el mundo perseguía dinero que ya no existía, estas escuelas se convertirían en focos de luz. Dentro había seguridad, instrucción, comida caliente y fe. Fuera, sistemas digitales congelados, transporte paralizado, facturas inaccesibles. Dentro, los niños escuchaban historias bíblicas, aprendían valores sencillos y estaban protegidos del miedo. Y una vez más, Dios me mostró que los ancianos serían fundamentales en este lugar, no solo como sobrevivientes, sino como pilares espirituales. La visión se amplió entonces, y vi el mapa espiritual formándose ante mí: montañas para la intercesión, cuevas para la preservación, cobertizos para el refugio y escuelas para la protección de los niños. Todo encajaba como piezas de un plan divino que ya existía mucho antes de cualquier advertencia humana. Y mientras contemplaba esta revelación, escuché de nuevo: aún no ha terminado. Mira lo que viene. Cuando la visión de las escuelas se desvaneció, sentí como si se hubiera levantado un velo ante mí. Lo que vi a continuación no fue un lugar físico, sino un panorama espiritual de lo que sucederá en el mundo entre el 25 y el 30 de diciembre. No hubo explosiones, ni gritos, ni catástrofes visuales como muchos imaginan. Fue como comprender un secreto revelado desde dentro, con absoluta claridad. Primero, Dios me mostró el colapso financiero. No fue un fallo técnico ni un problema temporal. Fue como si todos los sistemas digitales del mundo se detuvieran al mismo tiempo.
Vi bancos bloqueados, aplicaciones bloqueadas, tarjetas rechazadas. Vi gente intentando acceder a sus cuentas, actualizando las pantallas repetidamente, sin éxito. El caos comenzaría no por falta de dinero, sino porque nadie podría acceder a él. Y Dios me mostró quiénes sufrirían primero: los ancianos. Porque hoy en día todo en sus vidas depende de la tecnología digital. La jubilación, los medicamentos, las citas, el transporte, las facturas en línea, las aplicaciones. Luego vi la segunda fase, la persecución religiosa. No se presentaría como un ataque abierto, sino como consecuencia del colapso. Con el colapso de los sistemas, los gobiernos intentarían controlar a la población. Y el control siempre recae primero en quienes rezan, leen la Biblia y se reúnen para adorar. Vi leyes que surgían rápidamente, prohibiendo reuniones, restringiendo el culto y criminalizando sutilmente la fe. Vi a gente interrogada simplemente por llevar una Biblia. Vi dispositivos monitoreados sin previo aviso, celulares, computadoras, cámaras. Y, de nuevo, los ancianos parecían vulnerables, porque muchos no entienden la privacidad, el rastreo ni la seguridad digital. Pero al mismo tiempo, Dios me mostró los 4 refugios, firmes, intactos, preservados. Mientras las ciudades se derrumbaban, estos lugares permanecieron llenos de paz. Montañas silenciosas, cuevas protegidas, cobertizos organizados y escuelas iluminadas. Allí, las familias encontraron descanso. Allí, los ancianos fueron cuidados y honrados. Dios me mostró que su preparación es mayor que cualquier colapso humano. Y entonces escuché: algunos llegarán a estos refugios, pero muchos no, no por falta de espacio, sino por falta de voluntad para escuchar. Y esa frase me quemó por dentro. La visión entonces tomó un giro más doloroso. Ya no se trataba de lugares, sino de corazones. Dios me hizo comprender que muchos no llegarán a los refugios simplemente porque no podrán desprenderse de la rutina a la que están atados. Vi a personas mayores decir: el sistema volverá pronto, incluso cuando todo estaba en confinamiento. Vi a personas insistiendo en seguir con su vida normal, como si nada pasara, incapaces de comprender que esperar a que el sistema volviera sería precisamente lo que los pondría en riesgo, porque, mientras esperan, no perciben la dirección que Dios les está enviando. También vi personas atrapadas por el apego. Apego a la comodidad, al dinero, a las cuentas digitales, a lo que siempre ha funcionado. Vi familias divididas, padres que escuchaban la voz de Dios e hijos que se negaban a abandonar las ciudades. Vi parejas separadas, no por falta de amor, sino por falta de discernimiento. Algunos reconociendo el llamado divino, otros confiando solo en el gobierno, en las pantallas, en la lógica humana. Dios me mostró que Él no obliga a nadie. Él llama, advierte, guía, pero cada persona decide si obedece o no. Vi a ancianos llorando porque sus hijos no los escuchaban. Vi a niños buscando a padres que se negaban a creer. Vi el orgullo y el miedo cegando a muchos. Y entonces Dios me mostró el contraste. Gente humilde caminando con facilidad, guiada como si Dios los llevara de la mano. Vi a ancianos sencillos, sin posesiones, siendo los primeros en encontrar refugio porque sus corazones estaban abiertos. Vi a familias con poco ser preservadas porque no se apegaban a lo que perderían. Al final de esa parte de la visión, Dios le habló a mi espíritu: no es la crisis la que destruye, es la resistencia a escuchar. Y esa frase quedó grabada en mí como fuego. La visión se apagó, pero supe: aún falta la parte final, lo que revelará por qué se muestra todo esto ahora. Cuando la visión regresó, ya no había imágenes de colapso, refugios ni persecución. Me invadió una profunda conciencia, como si Dios me mostrara las raíces espirituales detrás de todo. No eran escenas, sino comprensiones. Sentí el peso de la verdad de que muchos no llegarán a los refugios, no por falta de espacio, sino por falta de voluntad para escuchar la voz de Dios antes de que todo se derrumbe. Vi a personas mayores que habían pasado toda su vida dependiendo del sistema, creyendo que todo volvería pronto a la normalidad. Pero Dios me mostró que esta misma espera sería lo que pondría a muchos en riesgo. Porque, mientras esperan el regreso de lo conocido, ignoran el llamado a salir y protegerse. También vi resistencia dentro de las familias. Vi niños que ya no escuchaban la guía espiritual de sus padres. Vi jóvenes que decían: el gobierno resolverá esto, mientras el caos se extendía. Vi ancianos que querían obedecer la voz de Dios,
pero sus familiares incrédulos se lo impedían. Vi hogares divididos, no por malicia, sino por la incapacidad de discernir lo que sucedía en el mundo espiritual. Y Dios me mostró que Él no obliga a nadie, Él llama, pero cada uno decide si sigue o no. Entonces vi algo aún más doloroso, gente atrapada por el orgullo, gente que decía, esto es una exageración, esto pasará. Esto es solo un problema técnico. Vi a estas personas perderse el momento preciso de la guía divina por su exceso de confianza, y me di cuenta de que muchas de estas personas eran mayores, no por falta de fe, sino porque habían vivido tanto tiempo confiando en sistemas humanos que no podían aceptar que todo se derrumbara. Vi a Dios decir, no es arrogancia, es apego. Y comprendí que este apego sería la razón por la que muchos no verían el camino. En contraste, vi a gente humilde caminar con soltura. Vi a ancianos sencillos guiados como si Dios les llevara de la mano. Vi a familias que siempre habían vivido con poco ser las primeras en encontrar refugio, no porque fueran mejores, sino porque sus corazones eran libres. No perderían nada porque no dependían de lo que el mundo les ofrecía. Dios me mostró que quienes habían aprendido a vivir en dependencia de Él reconocerían su voz más rápidamente cuando todo comenzara a desmoronarse. Y al final de esa parte, la frase resonó en mí como un trueno silencioso. No es la crisis la que ciega, es la resistencia. Y comprendí que Dios estaba preparando corazones, no solo lugares. La octava visión llegó lentamente, como si Dios estuviera preparando mi espíritu para comprender la conclusión de lo que revelaba. Volví a ver los 4 refugios, montañas, cuevas, cobertizos y escuelas, pero esta vez no eran simplemente lugares. Cada uno brillaba espiritualmente, como puntos marcados en un mapa celestial. Dios me mostró que ninguno de estos refugios era improvisado. Todos habían sido preparados mucho antes de cualquier profecía, mucho antes de cualquier colapso, mucho antes de cualquier advertencia humana. Vi que los ancianos tenían un papel especial en estos lugares. No solo se les protegía, sino que se les honraba. Vi a abuelos consolando a sus nietos. Vi a ancianos rezando en las escuelas, fortaleciendo a las familias que ya no tenían fuerzas para orar. Vi a hombres y mujeres ancianos siendo pilares espirituales en los valles, en los cobertizos y en las montañas. Y Dios me hizo comprender que, en estos tiempos, los ancianos no solo serán preservados, serán fundamentales para mantener viva la fe. También vi que Dios no permitirá que sus hijos atraviesen la crisis sin rumbo. En cada refugio había paz, provisión, orden y luz. Vi niños protegidos, familias restauradas, personas redescubriendo su fe. Vi caos afuera, pero vi la presencia de Dios en esos lugares como un escudo invisible. Y entonces Dios habló a mi espíritu. Nadie tiene por qué temer si escucha ahora. Ya lo he preparado todo. Vi que muchos no lo creerían hasta que lo vieran. Vi a gente burlándose, diciendo que nada de esto sucedería. Vi a otros reír, diciendo que todo era una exageración. Pero Dios me mostró que la fe no espera una crisis para obedecer. Se anticipa, toma una posición de antemano, discierne de antemano, y los humildes serán guiados de antemano. La visión entonces comenzó a disolverse, y Dios me preparó para el resultado, la verdadera razón por la que todo esto se estaba revelando ahora. Cuando se formó la parte final de la visión, no había imágenes ni escenas, solo había una presencia tan fuerte que mi espíritu quedó en completo silencio. Sentí a Dios hablando con una claridad indescriptible. Y el mensaje era este: no estoy mostrando una tragedia, estoy mostrando una salida. Vi que todo apuntaba al mismo periodo, entre el 25 y el 30 de diciembre, no para causar miedo, sino para preparar, para despertar, para guiar. Dios me mostró que los ancianos serán los más afectados porque dependen profundamente de sistemas que fallarán primero. Pero también me mostró que son precisamente a quienes Él quiere proteger con más cuidado. Vi su amor dirigido hacia quienes han vivido tanto tiempo, que han luchado con tanto ahínco, que han dado tanto. Vi que Él no permitirá que enfrenten este periodo solos si están dispuestos a escuchar. Vi que Él llama a todos, de todas las edades, pero vi que su corazón está especialmente volcado hacia los ancianos en este momento. Quiere protegerlos, guiarlos, fortalecerlos. Quiere evitar sufrimiento innecesario. Vi que Él quiere que todos reconozcan su voz antes del colapso del sistema, para que no se sientan confundidos después. También vi que en los refugios habrá paz, dirección y estabilidad,
nada se improvisará. Dios ya lo tiene todo preparado: las montañas, los valles, los cobertizos y las escuelas. Cada uno de estos lugares forma un mapa espiritual para quienes deciden seguir su voz. Y cuando la visión terminó, solo sentí responsabilidad, ni superioridad, ni miedo, responsabilidad. Dios me mostró por qué siempre advierte con antelación, por qué nunca deja a su pueblo sin dirección, por qué se preocupa por los vulnerables, por qué honra a quienes el mundo ignora. La última frase que escuché me quemó como fuego sagrado. Dile que busquen mi voz ahora, no por desesperación, sino por preparación. Y entonces comprendí, esta advertencia no es para causar pánico, es para salvar vidas. Que Dios guíe, proteja y fortalezca a cada persona mayor, a cada familia, a cada persona que escuche este llamado. Él ya tiene el control de todo, siempre lo ha tenido. Antes de dejar este vídeo, deja tu comentario con tu nombre y tu ciudad, porque oraré por cada persona que escuche este mensaje. Por favor, comparte este contenido con al menos una persona mayor de su familia, abuelos, padres, tíos, porque muchos solo tendrán la oportunidad de prepararse si alguien les advierte. Hacer clic en inscribirse para recibir las próximas revelaciones. Mantén activada la campana de notificaciones, porque lo que viene después debe discernirse antes de que llegue diciembre. No ignores lo que Dios te dice. Dale me gusta al botón para que este mensaje llegue a más vidas y quédate conmigo aquí. Dios sigue advirtiéndonos y nos advierte porque nos ama.